Entonces lo que debo hacer es preguntarme cómo puedo escribir esto para usar esta información. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Esto escribirlo de alguna forma para usar esta información y esto escribirlo de alguna forma para usar esta información. Entonces vamos a usar la siguiente propiedad, que es que cuando yo tengo una multiplicación de potencias de igual base, los exponentes se suman. Esta es la propiedad que yo voy a usar en este ejercicio. Entonces, ¿cómo podría escribir este de aquí y este de acá usando esa propiedad? Ya, 4 elevado a r más 1 lo puedo escribir como 4 elevado a r por 4 elevado a 1. Y el 2 elevado a r menos 1 como 2 elevado a r por 2 elevado a menos 1. A ver, ¿de qué me sirve escribirlo así? Para poder usar la información que está acá arriba. Eso, el A y el B. ¿Por qué? Porque si yo sé que como el 4 elevado a r es A, yo puedo reemplazar esto por A. Y me queda A por 4. Por, y como el B es 2 elevado a R, puedo reemplazar, ¿verdad?, el 2 elevado a R por B. Entonces al final tengo eso. Eso de ahí, que es lo mismo que A por B, por 4 por 2 elevado a menos 1 es un medio. Y eso es A por B por 2. O lo que es lo mismo, 2AB. Ya ver, como consejo entonces para recordar, sobre todo para el ensayo, esto, que cuando vean algo así como una potencia elevado a un exponente que es una suma, ustedes lo pueden descomponer como un producto de potencias de igual base, hacer esta descomposición. Entonces esto lo que es acá, ¿verdad? Recibe el nombre de descomponer. Entonces acá descompuse esta potencia y esta también la descompuse. ¿Y para qué se descompone generalmente? Para poder usar la información del enunciado. ¿Ya? Esto se hace mucho en logaritmos también. Los logaritmos se descomponen usando la propiedad para poder usar la información del enunciado. ¿Sí? ¿Estamos claros? No se, tienen que saber eso para el ensayo, tienen que aplicarlo en una pregunta, por eso la puse. Así que ojo ahí cómo se hace. Ya, vamos a continuar entonces. Bueno, igual la otra vez no le subí el video porque se me tuvo un problema de conexión, pero ahora yo creo que lo voy a hacer. Estoy grabando todas las preguntas en todo caso. Para que las repasen si después, la idea es que las vuelvan a hacer en la casa, las que se tuvieron malos, y después repasen la solución también. Vamos a seguir con esto. Next. Bien, pregunta 2. Esta vez. 4 minutos.
Ya veamos esto. También acá, ¿verdad? Hubo una mayoría correcta, pero dentro de todos, bueno, 6 y 6, o sea, mitad bien, mitad mal. Ya, este también le sirve un poquito para el ensayo, a ver. ¿Por qué? Porque lo que había que darse cuenta acá era lo siguiente, era que eso era un gráfico de variables que eran inversamente proporcionales. Eso era lo primero. Entonces ustedes les están diciendo explícitamente, o sea, no les están diciendo que son inversamente proporcionales, pero ustedes tendrían que identificarlo por el tipo de pregunta, o sea, por la relación que había. Porque siempre ocurre que el tiempo con velocidad, claro, en un viaje son inversamente proporcionales. A ver, ¿cómo? ¿Por qué son inversamente proporcionales? Porque, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Ya que, ¿verdad? Si aumento la velocidad al doble, el tiempo de viaje se reduce a la mitad. ¿Ya? Esa es la justificación. Varían en razón inversa. O sea, ya que si aumento velocidad al doble, así ustedes se dan cuenta si algo es inversamente o directo. Cuando es directo es cuando ustedes aumentan algo al doble y la otra cantidad o la otra variable también aumenta al doble. Cuando son inversas, si uno aumenta al doble, la otra variable disminuye a la mitad. Entonces, en este caso, tiempo y velocidad son inversamente, ya que si aumento velocidad al doble, el tiempo disminuye a la mitad. Bueno, y lo otro es que el gráfico de las variables era un gráfico de proporción inversa también. O sea, si lo reconocían, también se daban cuenta por ahí. Porque los gráficos de proporción directa son líneas rectas que pasan por el origen. Entonces, esa era una cosa, y ahora tenían que identificar bien acá las variables. Entonces, ¿y cómo ver un gráfico también? ¿Cómo leer este gráfico? Entonces, ¿qué dice? Que cuando el x es q, o sea, cuando la velocidad es q, el tiempo es 3. Pero cuando la velocidad eh, es 9, el tiempo es p. Entonces, esto lo pueden poner ustedes en una tabla para ordenarse. Velocidad, tiempo. Aquí, bueno, puse el revés, pero da lo mismo. Si el tiempo es 9, la velocidad es p. Si el tiempo es q, me refiero a que lo puse al revés, que puse como el x en la columna de la derecha y el y de la izquierda, pero no importa. Pero generalmente uno pone el x en esta columna. Y el q sería 3. Entonces, ¿qué ocurre con las variables inversamente proporcionales? ¿Verdad? El producto de los valores es constante. Entonces, en variables, y esto tienen que saberlo para el ensayo, en variables inversamente proporcionales, el producto de variables correspondientes es constante. ¿Y a qué me refiero a que sea constante? Que el producto de P por Q, de P por 9 es lo mismo que el producto de 3 por Q. O sea que P por 9 es lo mismo que 3 por Q, y eso se cumple. Y de acá deduzco, ¿verdad?, que Q es igual a 3P. Si divido por 3 esta ecuación, va a quedar Q es igual a 3P. Bueno, quizá algunos se equivocaron, llegaron a esto, pero después se equivocaron en el paso final. La verdad no sé, pero igual quería repasar todo, ¿ya? Y por eso es barco, y no es árbol, y menos es casa ni dedo. Y casa ni dedo ni por ninguna parte, pero algunos se podrían haber confundido entre árbol y barco porque la ecuación era como parecida al despeje. Se podían confundir en el despeje, pero eso es cierto. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Igual sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya bien. Bueno, para el ensayo también va a haber algo parecido. Tienen que identificar, ¿verdad?, que son inversos y hacer algo similar, pero el de ensayo es un poco más fácil porque no son con letras. Igual quería recordarles un poco
que cuando ustedes ven un gráfico pueden identificar que son inversamente proporcionales y hacer algo así. Ya, vamos a seguir. Y profe, ¿cómo sería con números? Igual, pero igual nomás que acá les daría números, por ejemplo, acá 8 y acá 20. Y acá X y acá... O sea, con números sería así. Es que con números una sería la incógnita. Y aquí no les preguntaría la relación, sino les preguntaría cuánto vale el tiempo, por ejemplo. Les diría ya, con números sería, claro, el gráfico estaría ahí, pero con números. Entonces sería como, para 100 kilómetros se demoró 2 horas. ¿Ya? Para 50 kilómetros, ¿ya cuántas horas se demoró? Algo así. Eso sería con números. ¿Mm? Entonces ustedes dicen, 100 es a 2, 50 es a X, y eh, harían la ecuación, ¿verdad? Que el producto es constante, o sea, es decir, 200 por 2 es igual a 50 por X, o sea, X es igual a 200 por 2 partido por 50, y eso, ¿verdad? Da, eh, da 4, ¿no? Sí, no, porque da 8, algo me equivoqué aquí, ¿no? Que debería dar 4 horas. 200 partido por 50, yo tengo malo acá, si la velocidad a la mitad del tiempo se tiene que estar al doble. Aquí puse 200, no sé por qué. No, 100 por 2 es igual a 50. Profe, es que es 100. Ah, sí, pues era 100, ¿verdad? Es 100 por 2. Sí, eso, puse 200 por 2. Como que me adelanté y puse el 200 que estaba pensando, lo puse antes. Ya. Eso es 100 por 2 partido por 50. Y eso es 4. Eso da 4 horas. Bueno, a eso me refiero con números. ¿Ya? Que va a salir algo así. Ustedes van a poder hacer esta ecuación y van a llegar a cuál es ese valor. Claro, pero me preguntarían con números X al final. Claro, había una incógnita que es X. Ya. El problema no era, acá no había que calcular una incógnita, acá había que obtener la relación entre P y Q, ¿verdad? En el otro, en el del ensayo, van a tener que calcular una incógnita, pero el razonamiento va a ser como el mismo. Entonces, quería como recordar eso para que lo tuvieran claro. Ya vamos a seguir. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya. Next. Se pregunta 3. Ya. 4 minutos para eso.
Ah, ya, se terminó. Ya, perfecto, perdón, no me había fijado. Ya bien, bueno, de nuevo la mitad bien, la otra mitad no. Vamos a revisar. Ya, este tipo de problema, de ejercicio, tiene la particularidad, ¿verdad?, que van a hay que entender cómo calcular un valor en la recta numérica sabiendo la distancia que hay entre los números. A ver. Yo tengo la recta numérica acá, tengo el A está en la posición 1, el B en 2, y aquí tengo 1, 2, 3, se dividió en 5 partes iguales. Claro, acá está el C, y ese número en la recta numérica es el Q, que yo les pido. Entonces, siempre en este tipo de ejercicio, y que lo tienen que hacer en el ensayo también, es que si yo quiero determinar Q, tengo que saber cuáles son las distancias. Y en este caso, esta distancia no era necesario saberla, aunque, bueno, es 1, porque es del 1 al 2, pero tenemos que saber cuáles son estas distancias de acá. Entonces, como el D está en 3, esta distancia también es 1, ¿cierto? Ya, es 1, y como dividí esto en 5 partes iguales, cada una de estas distancias pequeñas es un quinto. Un quinto, un quinto, un quinto, un quinto y un quinto. Ya. Entonces, ahora que yo sé todas las distancias, ¿verdad?, que hay acá en esta recta numérica, ¿cómo saco el Q? Ya, para sacar el Q, lo que debo hacer es, al número que está a la izquierda, que es el 2, sumarle la distancia que hay hacia el Q. O sea, me refiero a esto, que 2 más, ¿qué distancia hay desde el 2 al Q? Hay 3 quintos, ¿o no? Todos esos 3 quintos. Porque un quinto más un quinto más un quinto. Entonces, para sacar el Q lo que debo hacer es, al 2, sumarle 3 quintos, y eso me da el Q. Bueno, y 2 más 3 quintos es 10 quintos, más 3 quintos, que es 13 quintos. Eso es Q. Bien, ya. A ver, pero ojo, que, de nuevo, porque hay que sumarle a 2 3 quintos. Veamos un ejemplo más sencillo para darse cuenta que por qué hay que hacer esa suma, porque a veces alguno de repente cuesta verlo. Ya, supongamos recta numérica acá. Supongamos que acá está el 1, acá está el 2, ya, y acá hay todos estos espacios, y cada uno de estos espacios tiene una distancia 1. Este tiene una distancia 1, este tiene una distancia 1, este tiene una distancia 1, este tiene una distancia 1. Ya, entonces ahí como que, no sé si lo ven más claro, pero si acá hay pura distancia es 1, para sacar este de acá, este está a 4 de distancia del 2 hacia la derecha, entonces este de acá es un 6. ¿Mm? ¿Verdad? Porque como hay uno, como hay, no está dividido en 4 partes iguales, acá hay distancia 1, acá habría 3, acá estaría el 4, acá estaría el 5 y acá está el 6. Pero para hacerlo más rápidamente, lo que uno hace es, si quieres saber ese número de acá, vamos a poner Q como ejemplo, si quiero saber ese número de ahí, tengo que, al que está acá, al 2, sumarle la distancia entre 2 y el Q, que en este caso sería 4, o sea, 2 más 4 es Q, Q es 6. ¿Ya? Bueno, eso entonces para hacer este tipo de ejercicio. El que está acá, sumarle la distancia para llegar al que está acá. Bueno, en el ensayo hay uno, pero más difícil, pero es como la misma lógica. El ensayo, el problema es que tiene fracciones acá. Acá hay como un 2 quintos, acá un 3 quintos, y acá hay otras cosas. Entonces es más complicado, pero es la misma lógica. Entonces, esto tienen que saberlo, la verdad, porque en otros ensayos también se va a repetir. Entonces, de nuevo, a 2 le sumé estos 3 quintos y encontré el Q. ¿Y cómo saqué los 3 quintos? Dividiendo esta distancia 1 en 5 partes iguales. Y ahí sé que cada distancia vale un quinto. Ya, vamos a continuar. Next. Ya. Pregunta 4.
para ese, 4 minutos también. Sistema de ecuaciones. Ya bien, aquí, aunque algunos omitieron, sí, pero bueno. Veamos. Sí. ¿Verdad era la D? Bien. Bueno, este es un ejercicio de sistemas de ecuaciones, pero que tiene la dificultad que no es como con números. No es con números, entonces no es tan fácil darse cuenta porque hay que multiplicar para usar reducción o cómo usar sustitución. Entonces, este lo vamos a hacer con reducción. ¿Ya? Entonces, el sistema, ¿verdad? Era AX más BI es igual a 1 y BX más AI es igual a 0. Entonces, ¿qué era esto de la reducción?
cuando yo hacía reducción, ¿verdad? Lo que tenía que hacer era igualar uno de los coeficientes, una de las incógnitas, ya sea igualar el X o igualar el Y. Y después restaba. Ya, hay otra forma que, de hecho, es la que yo prefiero, que yo igualo, también igualo el X, igualo el Y, pero dejo una con signo distinto a la otra. O sea, quedan iguales, pero una queda con signo más y la otra con signo menos. Cuando pasa eso, uno debe sumar las ecuaciones. Yo prefiero sumarlas en vez de restarlas. Entonces, vamos a hacer esa segunda forma. O sea, vamos a igualarlas, pero de tal forma que uno quede con el signo distinto a la otra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, como quiero despejar el Y, igualo la X, ¿verdad? Trato de igualo X. En este caso, se puede igualar X sin ningún problema. Y para igualar la X, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar, este tiene A y este tiene B. Entonces, debo igualar al mínimo común múltiplo de A y B. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, debo igualar coeficientes de X al mínimo común múltiplo entre A y B, porque esos son los coeficientes de X, A y B. O sea, en general uno siempre hace esto, igual al mínimo común múltiplo. Entonces, en este caso, el mínimo común múltiplo es A por B. Tengo que igualar a A por B. Entonces, para eso debo multiplicar, lo vamos a hacer con rojo, esta por B y esta por A. Porque así van a quedar igualados. Esta va a quedar a B y esta va a quedar a B. Pero como les dije, para que queden con signos distintos, esta la voy a multiplicar por menos A. Bueno, pero la clave acá está entonces que igualar este A por B, igualar este A por B. Entonces, para igualar este A por B, hay que multiplicar por B esta ecuación. Para igualar esta A por B, hay que multiplicar por A esta ecuación. Pero para que queden con signos distintos, voy a multiplicar por menos A. Entonces, veamos cómo queda. La de arriba va a quedar AB por X más B cuadrado por Y es igual a B. La de abajo va a quedar menos AB por X menos A cuadrado Y es igual a 0, porque 0 por A es 0. Y ahora sumo las ecuaciones, las sumo ahora. ¿Por qué las sumo? Porque quiero eliminar el X y el X tiene el mismo coeficiente, pero con signo distinto. Entonces, al sumarlas, lo voy a hacer paso a paso. Se suma todo lo de la izquierda con todo lo de la izquierda, o sea, queda ABX menos ABX menos ABX más B cuadrado Y menos A cuadrado Y es igual a B más 0. Eso pasa cuando yo sumo las ecuaciones. Se suma lo de la izquierda con lo de la izquierda, lo de la derecha con lo de la derecha. Bueno, y lo que tenía que pasar, ¿verdad? Que se va a simplificar, se va a ir este ABX con ese ABX y solo va a quedar el Y. Entonces ya ahora tengo que terminar la ecuación nomás. Acá, ¿qué es lo que hago? Puedo factorizar por Y. Y factor de B cuadrado menos A cuadrado. Acá y acá queda B. Y ahora para finalizar, divido por, o paso dividiendo el A cuadrado menos B, el B cuadrado menos A cuadrado, entonces va a quedar Y es igual a B partido por B cuadrado menos A cuadrado. Eso, y eso queda. Por eso queda la alternativa D2. A ver, para el ensayo también tienen que hacer una cosa como con letra, pero distinta, ¿eh? Pero también tiene que ver con reducir y algo así. Entonces, ojo aquí cómo lo hicimos. Igualamos el coeficiente de una de las incógnitas, en este caso la X, porque me pedían la Y, y con el signo contrario después sumamos, y en el último paso, que hay que factorizar. Acá voy a poner factorizar por Y, que es lo que se hace de forma estándar para resolver ecuaciones donde la incógnita, para despejar la incógnita hay que factorizar, porque acá está el B cuadrado y el A cuadrado, entonces no se pueden sumar, hay que factorizar. ¿Estamos claros? Ahí los que tuvieron error en esa, ¿cómo lo hicimos? ¿Sí? Sí. ¿Difícil? Ya, eso también repasarlo. Repasen el método, vean cómo lo hice, vuelvan a hacerlo ustedes. Bueno, para no revisar el video le pueden sacar una foto a la pantalla, la verdad, con su celular, no sé, pero la idea es que después cuando ustedes lo hagan de nuevo, vean ahí paso a paso lo que están haciendo, si se quedan pegados. Entonces igual pueden ustedes como sacarle foto a la pantalla mejor después cuando lo hagan de nuevo en su casa.
para no andar revisando el video y buscándolo. Ya, entonces vamos a seguir con la siguiente. Ujú. Ya esta de factorización, aunque esta es factorización en dos partes. Ya yo voy a buscar un vaso de agua porque como que me dio sed. Esa, 4 minutos. Acá, ¿qué? ¿Estamos bien? No me equivoqué yo en poner la alternativa. Ah, todos pusieron D. Eh, bueno, no es D, pues C. Claro. Sí, uno más que la tuvo correcta. Ya, revisemos esto, a ver. Para yo saber cuando una expresión es divisible por algo, lo que debo hacer es factorizar la expresión. Tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque una expresión siempre va a ser divisible por sus factores. Por ejemplo, si yo quiero saber por qué es divisible por ejemplo, no sé, pues el número 72, ¿m? Si quiero saber por qué número es divisible el 72, lo mejor es tenerlo como sus factores, ¿verdad? Porque el 72, claro, yo lo puedo escribir como 12 por 6, por ejemplo. Eso lo puedo escribir como 3 por 4 por 2 por 3. O 3 por 2 por 2 por 2 por 3. Bueno, hay varias formas de escribirlo. Entonces, cuando yo lo tengo escrito así, me doy cuenta, el 72 es divisible por 3, por 2, es divisible por 4, porque el 4 también es un factor. Cuando yo lo veo así, lo agrupo así, me doy cuenta, el 72 es divisible por ese 4, pero también es divisible por 8, o es divisible por 6, o todas las combinaciones de sus factores que hay acá. Pero de todas maneras, para saber por qué es divisible el 72, tengo que poder factorizarlo. ¿Ya? Bueno, ustedes podrían también empezar a dividir por números, pero lo más fácil es factorizarlo así, de ahí todas las combinaciones que hay acá son los divisores de 72. Entonces, es lo mismo cuando yo factorizo una expresión. Por ejemplo, si yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, eso se factoriza, ¿verdad?, como a más b por a menos b. Entonces, eso quiere decir que esta expresión es divisible por a más b y es divisible por a menos b. O sea, es divisible por este y por este. También es divisible por el producto de ambos. O sea, bueno, la expresión esta es divisible por sí misma, claro.
por el producto de ambos, pero en especial es divisible por A más B y por A menos B. Bueno, en el ejercicio que teníamos era más complicado que eso, porque ustedes tenían que factorizar una expresión y esa se factoriza en dos partes. O sea, ¿a qué me refiero en dos partes? Que, y quizá acá estuvo también el error, que yo esa expresión de acá no la puedo factorizar de una pura vez, o sea, no es como un producto notable, la expresión completa, no es un producto notable. Pero esta parte se puede factorizar y esta parte después la vamos a factorizar con lo que quede de aquí. Esta parte es una resta de cuadrados, se factoriza como una suma por su diferencia. ¿Ya? Y esto de acá no se puede factorizar, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo ponerle un paréntesis. Aquí no hay ningún problema en ponerle un paréntesis, no cambia nada. ¿Y de qué me sirve poner el paréntesis? Para darme cuenta que acá se formó una suma de dos expresiones. Esta es una y esta es la otra, que tienen un factor común que es ese. Ya, para hacerlo más claro, esto podría haberle puesto el paréntesis y un 1 acá, como un 1 por. Es una forma de escribir lo mismo, pero es más para darse cuenta que ahora el factor común entre esto y esto es A menos B. Entonces, en este ejercicio, este de acá, el A menos B, pasa a ser el factor común entre estas dos expresiones, y después cuando ustedes saben el factor común, ¿cómo completan el resto? Ponen en el paréntesis grande lo que falta, ¿no? Por ejemplo, acá como puse el A menos B, acá lo que falta para completar es A más B. O el A más B está multiplicando al A menos B. Entonces aquí tengo que poner A más B. ¿Qué es eso? Y acá hay un 1. Entonces, esta es la factorización. ¿Mm? Y ahora que ya lo tengo factorizado, ahora veo. Entonces, ¿qué significa que estos sean los factores? Que esta expresión es divisible por eso y divisible por esto. Pero no es divisible por A más B o B más 1 o 1. Ya porque esto tiene dos factores. Ojo acá, entonces, este es un factor y este es otro factor. Este, vamos a poner factor 1 y este es factor 2. Tiene solamente dos factores y es divisible por cada uno de sus factores y el producto de ambos, pero no es divisible por lo que está dentro del factor 2, por ejemplo. No es divisible por A más B o por B más 1. Bueno, entonces, ya y ahora ver la alternativa, ¿verdad? La 1 dice, ¿es divisible por A más B más 1? Sí, bien. La 2, ¿es divisible por A más B? No, porque el A más B no está acá. Está aquí, pero esto no es un factor, el A más B. El A más B, el factor es todo esto. Y bueno, ¿es divisible por A menos B? Sí, porque ese es el factor. Entonces, por eso era 1 y 3 solamente. Sí. Ya, aquí se equivocaron la mayoría, pero por eso quería dejarles bien claro que cuando ustedes factorizan una expresión, es divisible por sus factores y no por cosas que están adentro de los factores. ¿Ya? ¿Se entiende la aplicación? ¿Por qué no es, Sí, por qué no es la 2 y solo es la 1 y 3? ¿Sí? Ya. Bueno. Tener bien claro eso porque también se los pueden preguntar y tengan claro que tienen que factorizar primero para saberlo. Ya, vamos a seguir. Ujú. Acá, claro. Next. 4 minutos más para resolver una ecuación con coeficientes literales. Bien, bien importante, bien típico, ejercicio típico, 4 minutos.
Ya, aquí, bueno, un omitido y 3 buenas. Pero más o menos entonces están en la mitad del curso vienen las preguntas. ¿Ya? Pero bueno, eso significa que está bien porque, o sea, no es que esté bien, pero el taller significa que les va a servir para algo, porque quiere decir que tienen dudas en esta materia. Ya, claro, este ejercicio ya de resolver ecuaciones donde los coeficientes son letras, entonces siempre se resuelven factorizando. En realidad, en general, ese es como el método que hay que usar siempre. Siempre hay que factorizar acá. Y después de factorizar, a veces hay que simplificar. En este caso era así. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos este ejercicio a cuadrado x menos a es igual a b cuadrado x más b. Entonces, yo siempre en un ejercicio donde yo quiero despejar x, porque acá x es la incógnita, ¿verdad? Dice el valor de x que resuelve la ecuación, o sea, x es la incógnita, debo despejar x. Entonces, siempre lo que debo hacer es, vamos a escribirlo acá, primero dejar todas las x al mismo lado. Esto es lo mismo que hago en las ecuaciones normales, ¿verdad? Todas las x al mismo lado y los sin x al otro. Y los sin x al otro lado. Que es lo mismo que hago en el fondo cuando yo resuelvo una ecuación tradicional. Siempre junto la x con la x y los números con los números. Entonces acá de nuevo es como una ecuación, o sea, se cumple esto de pasar restando o sumando, ¿verdad? Que, bueno, en estricto rigor uno resta un término para pasarlo restando, o sea, resta el mismo término a ambos lados de la ecuación y suma ambos, o suma ambos términos al mismo lado de la ecuación. Pero no hay problema con decir paso sumando o restando. El asunto es que donde es más delicado ese tema es cuando yo tengo inecuaciones. Vamos a repasar un poquito de ecuaciones para ver algo. Por ejemplo, si yo tengo esa inecuación así, esto no tiene nada que ver con eso, pero como para repasar, si yo quiero despejar la x de acá, tengo un 1. Ya, acá no vale esto de pasar sumando o restando, porque ¿para dónde lo paso, verdad? ¿Para la derecha o para la izquierda? Entonces, acá sí que yo tengo que usar la forma más matemática, la justificación matemática de esto de pasar sumando o restando, que es la verdad que uno aplica a todos lados de la ecuación la misma operación. En este caso, en todos lados aplico dividir por menos 1, o sea, restar 1 o sumar menos 1. ¿Quieren sumar menos 1? O sea, que queda 3 menos 1 menor o igual que 2x más 1 menos 1 menor o igual que 5 menos 1. O sea, acá apliqué el menos 1 a todos lados de la ecuación. Y ahí va a quedar 2 menor o igual que 2x menor o igual que 4. Bueno, y después divido por 2 a todos lados y queda así. Ya. Bueno, esto era para mostrarles dónde se ocupa esto de que formalmente hacer que cuando yo no es que pase sumando o restando un número, sino que hago la misma operación en todos lados de la igualdad. Y acá se ven las inecuaciones, que eso hay que hacerlo así, no hay otra forma. Bueno, pero estábamos en el ejercicio de factorizar, ¿ya? Pero eso era para mostrarles un poco dónde se ocupaba eso. Porque acá yo dije que pasaba sumando y restando, pero matemáticamente eso es un poco incorrecto decirlo así. O sea, junto la x con las x cuadrado menos bx cuadrado de un lado, y justo lo que no tiene x, o sea, y me queda b más a, ¿verdad? Junté lo que tiene x a la izquierda, pasando restando este b cuadrado x, y lo que no tiene x a la derecha, sumando este que está a menos a, mira como a. Bueno, y el siguiente paso, que es bien importante, y que no se les puede olvidar, es que siempre cuando ya tengo toda la x a un mismo lado, hay que factorizar por x. Siempre hay que hacer eso. Vamos a poner ahí entre un cuadrado. Siempre este paso hay que factorizar por x. ¿Por qué? Porque va a quedar x factor de a cuadrado menos b cuadrado igual b más a. Entonces, ¿cuál es la gracia de haber factorizado por x? Que ahora yo puedo despejar x porque puedo dividir por este paréntesis. Este paréntesis pasa a ser como un factor, un número. Entonces yo puedo pasarlo dividiendo, o sea, o dividir por, es más correcto decirlo, dividir por ese paréntesis. Entonces queda x es igual a b más a partido por a cuadrado menos b cuadrado. Bueno, eso queda x.
Y ahora lo que falta es que darse cuenta que lo del denominador se puede factorizar. Es una resta de cuadrados, así que se factoriza como una suma por su diferencia. A más B por A menos B. ¿Mm? ¿Y qué puedo hacer ahora? Bueno, el numerador es igual que uno de los factores del denominador. Yo al numerador podría ponerle un paréntesis para que se vea más parecido, pero es lo mismo. De ahí me doy cuenta, bueno, puedo simplificar uno de el B más A con el A más B, porque son lo mismo, entonces al final queda 1 partido por A menos B. Ese sería el resultado final, por eso es la alternativa D2. ¿Ya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Más o menos. Sí, profe. Siempre se hace así, así que tienen que tenerlo súper claro. ¿Ya? Paso a paso todo lo que hice es bien estándar, así que ahí sacarle una foto, después ver la grabación, pero siempre hace así, entonces tienen que saber hacer esto. No, acá no hay ningún truco ni procedimiento difícil, extraño. Ya, sigamos. Eh, Acá hay dos alumnos que están teniendo la mayoría buena, pero los otros están quedando un poco atrás. Ya. Y acá una inecuación, a ver si se acuerdan de esto. Inecuación con valor absoluto, en el ensayo hay una parecida. Bueno, 4 minutos para ver cómo hacen eso. ¿Mm? Ya bien, está la mayoría, bueno, la mitad sabía hacerlo bien. Pero sí, de nuevo, una mitad la hizo bien, otra. Ya, esta para el ensayo como hay una tan parecida, la idea es que se aprendan de memoria el procedimiento, pero igual vamos a justificar cómo se hace. Ya, el asunto acá es que yo tengo una inecuación con valor absoluto donde es menor o igual, o sea, hay un menor igual. Entonces, primero vamos a revisar esto con el siguiente ejemplo, que cuando yo tengo, por ejemplo, esa inecuación, x menor o igual menor que 2, ¿ya? Siempre la solución de esa inecuación es esta. Los x están entre 2 y menos 2.
Siempre haga así, ¿ya? O sea, siempre que ustedes vean módulo de x menor que 2, ojo que es menor, ¿verdad? Tienen que poner el x en una desigualdad triple donde es menor que 2 y mayor que menos 2. Y si fuera con menor o igual, es lo mismo, pero con menor o igual. O sea, esta ecuación la resuelven de forma directa, sí. Que al tiro queda resuelta ahí. Y el conjunto de solución se escribe en este caso como del menos 2 al 2. En este caso como del menos 2 incluido al 2 incluido. Bueno, y gráficamente también esto de acá sería así. Y la otra sería igual, pero con los corchetes, con los círculos pintados. Bueno, el tema es que aquí es más complicado porque el ejercicio dice esto: x más 1 partido por 3 menor que 5. O sea, esto era un ejemplo nomás, ¿no? Era como para que lo tuvieran claro. Ya, sale eso. Entonces, igual hay que hacer lo mismo que acá, nomás que en vez de poner el x, hay que poner el x más 1 partido por 3. Entonces ustedes hacen lo mismo, ponen x más 1 partido por 3 menor que 5 y mayor que menos 5. Ponen eso primero. ¿Mm? Y el tema es que yo quiero despejar el x. Entonces, acá se ocupa esto que había hablado en el ejercicio anterior, que era de hacer la misma operación a todos los lados de la desigualdad. En este caso tiene 3 lados. Entonces hacemos lo mismo en todas partes. Para despejar el x, primero tengo que multiplicar por 3. ¿Ya? Al multiplicar por 3, acá va a quedar menos 5 por 3, ¿verdad? Que 15. Acá se va a simplificar ese 3 con ese 3. Así que va a quedar x más 1 nomás. Y acá va a quedar 5 por 3. La voy a escribir de nuevo, queda menos 15 menor que x más 1 menor que 15. Ya, y ahora está el tema acá del 1. ¿Qué hago con ese 1? No es que lo pase sumando para allá o restando para acá. Lo que debo hacer es restar 1 a todos los lados de la ecuación. Entonces, resto 1 a todos los lados de la ecuación y me va a quedar menos 15 menos 1 menor que x más 1 menos 1 menor que 15 menos 1. ¿Cuál es la gracia de haber restado menos 1? Que se va a ir con ese 1, entonces al final va a quedar menos 16 es menor que x, que es menor que, o sea, menos 16 que es menor que x, que es menor que 14. O sea, queda eso de acá. Ahí se me acaba la pizarra, lo voy a escribir de nuevo acá. Queda entonces menos 16, x está entre menos 16 y 14, y que como intervalo se escribe como los x que están entre el menos 16 y el 14. Sin incluir ni el 16 ni el 14 porque es menor estricto. Si hubiera sido menor igual, lo incluía y era paréntesis cerrado. Y gráficamente es así, del menos 16 al 14. Este es el conjunto solución. Entonces este sería conjunto solución. Ya para el ensayo algo parecido, tienen que hacer como lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Para los que no les salió, lo mismo, los mismos pasos, ¿ya? Muy parecido. Ahí sáquenle una foto, lo ven después, pero tienen que saberlo. ¿Estamos bien o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está raro? Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a seguir. Vamos a alcanzar a hacer dos más, parece. Ya, la pregunta 8, aquí sin confundirse, bueno, tiene que ver con esto, formas de expresar algo, esa fracción. ¿Cuáles serán equivalentes? Ya, 4 minutos.
Eh, todos pusieron barco. Ya. Bueno, no, era dedo. Ya lo vamos a revisar. Claro, yo no puse ahí. Vamos a revisar por qué. A ver. Ya, este sí, era. La verdad es que la C, la 3 era como rara, era sospechosa. Por eso, bueno. Pero aquí va el asunto. Iba a entender de formas equivalentes de escribir eso. Eso también lo necesitan saber. Porque, a ver, si yo tengo esa expresión, ya, ¿qué es lo que hay que entender primero? Que ese es como un menos uno que está multiplicando la expresión, ¿verdad? O sea, esto es como menos uno que multiplica al a menos b partido a la menos c. Ya, el tema es que ese menos uno yo lo puedo escribir acá afuera o lo puedo multiplicar con el numerador o el denominador. Yo puedo elegir a cuál multiplica. A ver, ¿por qué eso? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen menos 2 tercios, vamos a hacer un ejemplo aparte, pero para darse cuenta. Si yo tengo menos 2 tercios, yo lo puedo escribir así, ¿verdad? Menos 2 tercios. Pero también lo puedo escribir como menos 2 partido por 3. Es lo mismo. También es menos 2 tercios. O lo puedo escribir como 2 partido por menos 3. También es menos 2 tercios. Ya, acá es lo mismo. Yo ese menos, que está acá, se lo puedo poner al numerador o al denominador. Y según eso va a ir tomando forma. Entonces, por ejemplo, para la 1, yo le puse el menos al numerador. ¿Por qué? Porque en la 1 tengo esto, ¿verdad? Ya, y ese menos se lo puedo poner al numerador. Entonces va a quedar menos a menos b partido por a menos c. Y eso es menos a más b partido por a menos c. Bueno, que es lo mismo que b menos a partido por a menos c. Entonces, la 1 era cierta. ¿Sí? Cuando el menos se le aplica al numerador. A ver, la 2. En la 2, el menos se lo aplico al denominador. Si se lo aplico al denominador, ¿verdad? Arriba queda menos b y abajo queda menos a menos c. Y eso es a menos b y abajo queda menos a más c, que es a menos b, y en el denominador queda c menos a. También era cierta. Ya, y la 3, ya, es que la 3 no tenía que ver con aplicar el menos a ninguna parte, la 3 tenía que ver con lo siguiente, que a menos b, esa fracción, a menos b partido por a menos c, yo puedo cambiar el signo a las dos cosas. Vamos a poner el menos acá. Ya, yo puedo cambiar el signo al numerador y el denominador y va a seguir haciendo la misma fracción. O sea, le voy a poner el signo al final, pero para mostrar cuál es la idea. Yo puedo amplificar esta por menos 1. Arriba y abajo por menos 1 y va a quedar lo mismo. Entonces, esto es lo mismo que a menos b por menos 1 y a menos b por menos 1. O sea, y a menos c por menos 1. O sea, acá es como que la amplifiqué por menos 1, arriba y abajo. Es lo mismo, queda la misma fracción, pero ahora queda escrita como b menos a arriba y abajo c menos a. ¿Mm? Claro, entonces, esto es lo mismo que eso. Y en consecuencia, decir menos, bueno, como teníamos el menos, entonces lo único que agregamos fue el menos. Es decir, menos a menos b partido por a menos c es lo mismo que menos b menos a partido por a menos por c menos a. ¿Ya? Esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Y no por el menos, sino porque esta expresión de aquí, si yo la amplifico por menos 1, da esta expresión de acá. Esa es la razón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Profe, yo no lo Sí. entendí. ¿Cómo? ¿En Yo esta? no lo entendí. ¿Pero Sí. cuál? ¿En esta? ¿En esta parte? Sí, en el último, en el 3. Ya. ¿Cuál es lo que hice en el fondo? Ya. Da lo mismo el signo menos que hay adelante. ¿Eh? Esto no lo pesco. ¿Ya? Lo importante es entender que esto es igual a esto. ¿Ya? ¿Por qué esto de acá es igual a esto de acá? Porque si yo amplifico esta por menos 1, da eso. ¿Qué significa amplificar por menos 1? Multiplicar arriba y abajo por menos 1. Lo voy a hacer de nuevo.
A menos B partido por A menos C. ¿Qué significa amplificar por menos uno? Que multiplico por menos uno arriba y multiplico por menos uno abajo, ¿no? Ujú. Amplificar por menos uno. Cuando amplifico por menos uno, ¿qué va a pasar? La parte de arriba va a quedar menos A más B, ¿o no? Sí. De abajo, menos A más C. Y esto es lo mismo que B menos A partido por C. Ah, ¿Ya? Entonces ya, sí, ahí, ahora sí. ahí queda como que esto es lo mismo que esto. Son la misma cosa. ¿Ya? La única diferencia es que acá amplifiqué por menos uno. Ya, ok, sí, ahí Ese sí. menos no había que más considerarlo, había que ponerlo al final, ¿no? Pero Ujú. si yo amplifico una fracción por cualquier número, sigue siendo la misma fracción. Si lo amplifico por menos uno, sigue siendo la misma fracción. Bueno, para el ensayo, la 3 no le sirve mucho, la uno y la 2 sí, ¿ya? Porque hay unas que tienen que usar uno y 2. Llegan a una expresión y hay que hacer algo así para darse cuenta que es equivalente. Ya, vamos a alcanzar a hacer una más y corregirla. La siguiente, bueno, aquí nos tomamos puntaje. Pregunta 9. Acá igual ya les voy a dar una pista para que la saquen. Ya, la pista es que hay que elevar al cuadrado. Ya, esa es la pista. La expresión, esta expresión. Ya. Bueno, y de ahí tratar de llegar a la alternativa, pero esa es la pista. O sea, elevar toda la expresión al cuadrado para que la saquen. Ya. Quizá alguien la sacaba sin esa pista, pero igual quería decirlo para que fuera más, tuviera más mejor. 4 minutos.
Ya acá, bueno, hubo una buena, está bien. Bueno, le dije la pista porque necesitaban. A ver, veamos. Igual la pauta la tengo lista, o sea, me falta publicarla nomás, pero está hecha, así que termina la clase y la publico y así ustedes siguen trabajando y pueden ver la pauta. Como es el ensayo, ahora sí les voy a hacer el video que va a estar hoy día para que lo puedan revisar si hay dudas. Bueno, ¿a qué me refería con esto de elevar al cuadrado? Ya, una ecuación, si yo hago la misma operación a ambos lados de la ecuación, se mantiene la igualdad. Entonces, con elevar al cuadrado me refería a que elevaran todo al cuadrado. ¿Mm? Entonces queda así, como x menos 1 partido por x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Entonces aplico elevar al cuadrado a ambos lados y queda así. Eso al cuadrado igual a eso al cuadrado. Ojo que verdad lo que queremos determinar es esto, ¿no? Eso queremos determinar, ¿cuánto es eso? Entonces, yo al elevar al cuadrado, ahora desarrollo. Esto de acá es un cuadrado de binomio. Entonces, es el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿verdad? Eso es el cuadrado del binomio. Y esto igual a 9, porque se lo desarrollo que no. Entonces, esta expresión desarrollada queda así. Ahora, ¿qué me doy cuenta? Que en esta parte, ese x se simplifica con ese x. Se simplifican, ¿verdad? Porque te está multiplicando y te está dividiendo. Entonces, al final, ¿qué me queda? Me queda que x cuadrado menos 2 más 1 partido por, y esto es 1 partido por x cuadrado, ¿cierto? Esto de acá, es igual a 9. ¿Y qué pasa ahora? Me pedían esto, entonces lo único que tengo que hacer es pasar ese menos 2 sumando para acá. Entonces al final va a quedar x cuadrado más 1 partido por x cuadrado es igual a 9 más 2. O sea, x cuadrado más 1 partido por x cuadrado es igual a 11. Ya, eso también para el ensayo hay que hacer algo de este estilo. Por eso lo puse como para ayudarlo un poquito, porque igual es bien raro, pero se elevan al cuadrado, van a avanzar bastante. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Elevar al Sí, cuadrado. profe. ¿Ya? Bien. Bueno, son las 5:32, así que vamos a quedar ahí. Ya, entonces voy a habilitar